Pues muy buenos días a todos. Lo primero de todo, decirles que esta presentación está siendo grabada, por si alguien no quiere poner su cara, no sé si se puede ver o no se puede ver, pero simplemente muchísimas gracias por estar aquí un sábado por la mañana. Sabemos que estamos todos súper liados. Quería decir, yo soy María Wellbridge, soy la presidente de FAEUSA y de la Casa de España en Indiana. Les quiero agradecer a todos que estén aquí y quiero tomar esta oportunidad para los que son miembros de otras asociaciones o parte de otras asociaciones, que ahora mismo estamos admitiendo nuevos miembros en la asociación de FAEUSA o la federación, que por favor les animo a que los que ya son socios que renueven su membresía, y a los que no lo son, que por favor se unan a nuestro grupo. Quiero dar las gracias, unas gracias tremendas a la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Y para dar esta charla tenemos a 4 invitados. Tenemos a Marcos Fraile, que como saben es el consejero de Trabajo, Migración y Seguridad Social, y va a estar hablando de la consejería y de sus funciones y de asistencia sanitaria. También tenemos a Pilar. Pilar Martínez es la jefa de sección, que hará una breve presentación del programa de subvenciones de centros y asociaciones. Tenemos a José Ignacio Sánchez, técnico de la Consejería, que hará su intervención sobre el retorno y el convenio bilateral. Y tenemos también a Arantxa Herrero, la secretaria general de la Consejería, que centrará su intervención en seguridad social española y convenios especiales. Asimismo, quiero presentar a Susana Martínez, que es la vicepresidenta de FAEUSA. También tenemos aquí a Cecilia Erola, no sé si la podéis ver, y a Pablo Molina, que es nuestro tesorero. Bienvenidos a todos y sin más le paso la palabra a Marcos Fraile. Pues muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Marcos Fraile, soy el consejero, como bien has dicho, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social aquí en la Embajada de España en Estados Unidos. También soy el consejero ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos, y tengo pues el honor de poder dar esta charla junto con mis compañeros a los que ya has presentado, Arantxa, Pilar y José Ignacio. Yo también quiero empezar dando las gracias a FAEUSA, a todo el equipo que hace posible esta charla, porque nos permite llegar a la colectividad, nos permite dar a conocer lo que hacemos en la consejería y, sobre todo, lo que es más importante, bueno, pues nos permite, digamos, tener ese alcance a la ciudadanía española y ayudar, ¿no?, en aquellos servicios que nosotros prestamos. Agradecer, por supuesto, a ti, a María, vicepresidenta, a Susana, a Pablo, a Cecilia, bueno, a todos los que componéis FAEUSA. Y nada, sin más dilación, vamos a empezar con esta charla. Quiero antes de nada deciros que esta charla va a estar disponible, aparte, como ha comentado María, de que se está grabando para que la podáis ver en sucesivas ocasiones. Esta charla también va a estar disponible en material, en la presentación lo vamos a hacer llegar a FAEUSA, con lo cual no es necesario que estéis tomando notas, ¿no? Y bueno, antes de nada decir también que es una charla densa, es una charla con bastante contenido, con lo cual el objetivo no es que salgáis de aquí siendo expertos en protección social, en temas de seguridad social, sino que tengáis unas nociones un poco básicas, ¿no? Y luego sobre eso pues ir ya construyendo. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Lo primero es que conozcáis la consejería. Nosotros somos un equipo de 7 personas. Estamos pues tanto el consejero, la secretaria general, la jefa de sección en esta charla y uno de los técnicos, José Ignacio, pero que sepáis que hay otras 3 personas más, un técnico adicional, una técnica adicional y 2 auxiliares administrativos. Estamos ubicados en la Embajada de España, como veis en la transparencia, aquí muy cerquita de Washington Circle, para los que estáis viviendo en Washington, D.C. Y tenemos, como veremos más adelante, y pondremos una transparencia específica, tenemos un correo electrónico, que es la manera que preferimos que nos contactéis, pero bueno, en caso de que haya necesidad o que nosotros necesitemos ampliar información, pues os contactaremos también por teléfono y ahí os dejamos nuestro número. Importante, tenemos redes sociales. Muchas de las cuestiones que comentamos, las novedades y las noticias las publicamos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter y también tenemos una página web de la consejería. Y bueno, estamos en proceso de poder abrir también un Instagram.
¿Qué es la consejería, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos define y dónde estamos ubicados? Bueno, pues las consejerías, esta y todas las consejerías que tiene el Ministerio en el exterior, son órganos técnicos especializados de las misiones diplomáticas y también de las representaciones permanentes que tiene España en el exterior. Orgánicamente dependemos de lo que se llama el Ministerio de Trabajo y Economía Social, aunque es verdad que tenemos una dependencia jerárquica del embajador, pero funcionalmente dependemos de dos ministerios, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Inclusión, en los ámbitos de las respectivas competencias de cada uno de ellos, ¿no? Entonces decimos que representamos aquí en Estados Unidos y en otros países a dos ministerios. Esto se debe a que en el año 2020 hubo una escisión y antes éramos un solo ministerio y ahora ya somos dos. En cuanto a nuestras funciones, lo importante es que sepáis que se articulan en tres niveles, vamos a ir rápidamente. Las relaciones de carácter institucional, pues todo lo que tiene que ver con el vínculo con organismos e instituciones americanas, por ejemplo, del ámbito laboral, el Departamento de Trabajo, o del ámbito migratorio, por ejemplo. Luego tenemos una labor de carácter informativo, que básicamente es trasladar las reformas que estamos haciendo en España, las novedades que podamos haber implementado, que estemos desarrollando a nuestras contrapartes americanas y viceversa, aquellas cuestiones que sean de más interés en el ámbito de nuestras competencias, que estén haciendo en Estados Unidos, aquellas reformas, bueno, pues más interesantes para nosotros, poderlas trasladar también a nuestros respectivos ministerios, ¿no? Y como tercera función está la función de carácter asistencial, que es en la que nos vamos a centrar hoy, en la que se va a centrar esta charla y que tiene que ver con cuestiones tan importantes para vosotros como el retorno, como el asociacionismo, como las pensiones, las FES de vida, bueno, una serie de prestaciones y servicios que damos aquí en la consejería y que podéis ver aquí en la transparencia, ¿no? En cuanto a todas estas funciones, que sepáis que están contenidas, hay un documento que las resume, que las aglutina, que es nuestra carta de servicios, y si queréis más detalle, pues podéis pinchar en el enlace y ahí os hemos puesto, digamos, la información más ampliada, ¿no? Y en cuanto a la regulación de nuestras funciones, de nuestra estructura, pues también que sepáis, lógicamente, que tenemos un Real Decreto de Estructura que establece nuestra estructura, la estructura de las consejerías en el exterior, la organización de las mismas, las funciones y también la provisión de los puestos de trabajo. Bueno, esta charla está, bueno, pues lógicamente centrada aquí en Estados Unidos, pero que sepáis que nuestra red consular, nuestra red de consejerías es más amplia, no solamente se limita lógicamente a Estados Unidos, sino que tenemos una representación en todo el continente, ¿no? Pues desde Argentina, como veis en el listado a la izquierda, hasta Venezuela. Tenemos mucha representación en el continente americano. También tenemos mucha representación en el continente europeo, como veis hay consejerías pues, prácticamente en todos los países, desde Alemania hasta Suiza, y tenemos una representación también en el continente africano, en concreto en Marruecos y en Senegal. Ahí os hemos puesto los links de nuestras consejerías porque bueno, nos encontramos en muchas ocasiones en charlas en donde algunos de vosotros pues, tenéis algunas dudas, pues a lo mejor habéis cotizado en algún otro país y tenéis que hacer algunas gestiones, algunas consultas con nuestros compañeros consejerías en esos países. Entonces, bueno, creemos que es interesante que los tengáis para que podáis contactar con ellos. En cuanto a la información un poco más así de interés de la colectividad española, os queríamos comentar que estos son datos de 1 de enero de 2023, con lo cual bueno, pues no están actualizados porque aún no han salido los datos del padrón de españoles residentes en el exterior, pero para que os hagáis una idea, más o menos sois 2,8 millones los españoles que estáis residiendo en el exterior. Esto respecto a 2022 y probablemente respecto a 2023, pues es un incremento muy notable, ¿no? Entonces estamos viendo una tendencia a un incremento de la ciudadanía española al exterior. En concreto en Estados Unidos, aunque la cifra es de enero de 2023, de 192.000, ahora probablemente estemos ya superando los 200.000 españoles. Lo que es más importante no es tanto el número, sino más que nada que sepáis que somos la tercera o sois la tercera colectividad que tiene España en el exterior, por detrás de Argentina, que llega casi al 500.000, y por detrás de Francia, que está próximo a los 300.000. Y lo que es también importante es que en Estados Unidos estamos viendo estos últimos años, en los últimos 5 o 10 años, un crecimiento que diríamos que es casi exponencial. Es el crecimiento más importante, en torno a 10.000 ciudadanos españoles que vienen a residir a Estados Unidos, que se empadronan en Estados Unidos, ¿no? Es un incremento significativo, mayor que el que estamos viendo en otros países como, por ejemplo, Francia o México, ¿no?
En cuanto a la estructura, un poco la red de asistencia que tenéis o de representación que tenéis los ciudadanos españoles aquí en Estados Unidos, pues que sepáis que hay 7 CREs, que es el mayor número de CREs que hay en todo el mundo y que están distribuidos, bueno, pues en distintas ciudades, ¿no? Ahí os ponemos pues, desde Boston hasta Los Ángeles. También hay asociaciones y centros, FAEUSA es un buen ejemplo, más o menos tenemos contabilizadas entre unas 30 y 40 asociaciones operativas, hay algunas que sobre todo a raíz de la pandemia pues tuvieron un bajón en su actividad y algunas lamentablemente pues también han desaparecido, ¿no? Y luego en cuanto a la red consular, pues también deciros que nos parece importante porque muchos de los trámites que hacéis como ciudadanos españoles aquí en Estados Unidos tienen que ver pues, con los consulados, que sepáis que también hay 9 consulados en Estados Unidos, que ahora vamos a ver un mapa, que aglutinan bueno, pues a un conjunto, a todo el conjunto de estados que integran Estados Unidos, y también que sepáis que hay consulados honorarios en muchos otros estados también, ¿vale? Entonces, aquí os hemos puesto este mapa simplemente para que lo visualicéis un poco cómo está la distribución del ámbito de actuación de los distintos consulados, de los estados que cubren, con sus correos electrónicos, perdón, sus páginas web para que podáis también entrar y hacer las consultas oportunas de información sobre algunas gestiones que tengáis que hacer. Para nosotros los consulados son muy importantes por muchos motivos, pero en especial para esta charla pues hemos destacado 2, por la cuestión del registro de matrícula consular, que es un documento que os vamos a pedir en gestiones que vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación, y también por la acreditación de la identidad con el Convías o con el objetivo de obtener un certificado electrónico, que es algo que la administración, que es importante, aunque algunos trámites los podéis seguir haciendo si no tenéis certificado electrónico, pero vamos hacia una administración cada vez más digitalizada y es muy conveniente, lo recordamos siempre, que podáis tener un certificado electrónico para relacionaros con la administración. Tanto si tenéis que hacer trámites en el ámbito de la seguridad social o en el ámbito de empleo, que son propios nuestros, como si tenéis que hacer otros trámites con los consulados o incluso con la administración española, como puede ser, pues, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, gestiones con Hacienda, etcétera, ¿no? La administración electrónica, como os decía, pues la administración, perdón, española cada vez está, digamos, tendiendo hacia una mayor digitalización, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, quería comentaros que aparte de nuestra consejería, de la Consejería de Trabajo, Migración y Seguridad Social, aquí en Estados Unidos hay otras consejerías sectoriales. Es uno de los países que más consejerías sectoriales tiene, que más consejeros y consejeras tiene destacadas, ¿no? Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos remiten muchas consultas, muchos de vosotros nos remitís consultas que no tienen que ver con el ámbito de la seguridad social, sino que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito más financiero, más fiscal, a efectos de impuestos, por ejemplo, ¿no? Propiedades, o que queráis pues, volver a España con algún tipo de artículo, bueno, pues que sepáis que hay una consejería de finanzas y ahí veis que está reflejado pues, el correo electrónico al que podéis contactar. Y lo mismo para consejerías sectoriales como educación, si tenéis aquí niños que están estudiando, os interesáis por los programas de ALCE, por ejemplo, la convalidación o la homologación de títulos son gestiones que podéis hacer la consulta en la Consejería de Educación. Y por supuesto, como hemos visto antes, pues las secciones consulares o para algunas asociaciones, por ejemplo, las oficinas culturales que quieran montar algún acto, etcétera, ¿no? Entonces aquí os ponemos, bueno, pues todo el conjunto de oficinas que hay en la Consejería en Estados Unidos para que en función de aquellas gestiones que tengáis que hacer, pues podáis contactarles. Un poco al hilo de lo que os comentaba anteriormente de la digitalización y de la importancia que está dando la administración española al tema del vínculo, a relacionarse con sus clientes, por así decirlo, con los españoles a través de medios electrónicos, es el tema del certificado digital. Entonces, hay muchos certificados digitales, muchos de vosotros tendréis, por ejemplo, el DNI electrónico, otros de vosotros pues tendréis clave PIN. Nosotros siempre recomendamos el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, porque es un certificado que permite hacer pues, prácticamente la totalidad o la totalidad, ¿no? de gestiones con la administración, desde aquellas que son más vinculadas con nuestra Administración de Seguridad Social y Empleo, a otras, como os comentaba, gestiones con Hacienda o gestiones con, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, multas o con ayuntamientos, ¿no? Entonces, os hemos puesto aquí simplemente
digamos, el enlace para que os podáis informar de cómo los trámites que tenéis que hacer para obtener este certificado. Es un procedimiento sencillo. La única complejidad que tiene es que tenéis que acreditar vuestra identidad, porque no deja de ser un certificado electrónico que os vincula con la administración, con vuestros datos personales. Entonces tenéis que hacer digamos, una gestión con el consulado, una gestión que tiene que ser presencial en el consulado. Entonces, bueno, muchas veces nos preguntáis, muchos de vosotros, que claro, si vivís lejos del consulado y no podéis acercaros para esos trámites, bueno, pues que sepáis que en España, cuando vayáis de vacaciones, vayáis de visita, vais a hacer algunos trámites, también allí podéis hacer un conjunto muy amplio de trámites. Básicamente en cualquier, digamos, institución pública que tenga un registro os podrán ayudar con la gestión, que es muy rápida. Simplemente es entregar vuestro documento de identidad, un pasaporte, un DNI y verificar que sois vosotros, y ya os devuelven, una vez que hayáis hecho esa gestión, os devuelven una clave por correo electrónico, y ya podéis descargaros el certificado. Entonces es algo que nosotros recomendamos mucho que podáis sacaros bueno, pues en cuanto podáis. Bueno, y aquí para que veáis simplemente un poco, visualizar nuestras sedes electrónicas. Luego hablaremos de otras sedes electrónicas, la sede electrónica de los consulados, la sede electrónica del Ministerio de Justicia, por ejemplo, otras sedes electrónicas. Esta es la nuestra, para que veáis un poco, bueno, pues el listado del conjunto de trámites que podéis realizar tanto en la sede electrónica del SEPE, del Servicio Público de Empleo, pues reconocimiento de prestaciones, solicitudes de subsidios, etcétera. Bueno, un conjunto muy amplio de servicios, como también en la sede de la Seguridad Social, ¿no? En la sede que tenemos habilitada para relacionarnos con vosotros, en donde podéis hacer también un conjunto muy amplio de trámites, pues por ejemplo, descargaros vuestra vida laboral, que es muy interesante, o solicitar también pues, el reconocimiento de una pensión, el cambio de datos, etcétera, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos visto ya esta referencia a la administración electrónica, yo voy a comentaros un poquito las funciones, o algunas de las funciones que realizamos aquí en la consejería. No vamos a hacer una descripción de todas ellas. Aquí os hemos puesto 4 bloques porque es lo que nos vamos a centrar en esta presentación, pero que sepáis que hay otra serie de actuaciones que realizamos aquí. Entonces, en esta charla vamos a hablar de la asistencia sanitaria en desplazamientos temporales o en el retorno definitivo, en virtud de una habilitación que nos da un Real Decreto, que es el 8/2008. Esto os lo contaré yo un poquito más adelante. Vamos a hablar también del retorno, de qué pasa con los españoles que han estado viviendo en Estados Unidos y deciden de manera voluntaria retornar a España, o que ya, por ejemplo, deciden jubilarse. Bueno, pues qué derechos tienen, si tienen derecho a una prestación o un subsidio por desempleo. Vamos a hablar de un bloque importante, que yo creo que es el que recibimos casi más preguntas, que es el bloque de la seguridad social, sobre las pensiones de jubilación. Esa es, digamos, la joya de la corona de donde recibimos más consultas, pero os hablaremos también del convenio bilateral de seguridad social, y os hablaremos también de los convenios especiales, ¿no? Y luego otra serie de gestiones, muy brevemente, como son las FES de vida. Lo hemos puesto aquí en rojo porque hemos habilitado ahora un nuevo servicio para aquellos que seáis pensionistas del régimen general de la seguridad social. Pues ya no vais a tener que desplazaros a los consulados para poder acreditar todos los años, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, para hacer vuestra fe de vida, para acreditar que seguís vivo y por lo tanto tenéis derecho a cobrar vuestra pensión, sino que vais a poder utilizar ya desde el pasado día 1 una aplicación electrónica en vuestros teléfonos móviles que os va a permitir hacer esa acreditación. Y bueno, pues ahí hacemos otro tipo de gestiones, como también es el cambio de datos, la suspensión de prestaciones, etc., ¿no? Y luego un cuarto bloque, que es el de las relaciones institucionales y la gestión de ayudas y subvenciones a las asociaciones, que es otro bloque muy importante que hacemos aquí, que gestionamos aquí en la consejería, y del que os va a hablar mi compañera Pilar. Así que yo ya me pauso aquí y le cedo la palabra a Pilar para que ella os cuente todo esto de los programas de ayudas y subvenciones. Muchas gracias, Marcos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Pilar Martínez Atienza, la jefa de sección, y soy la encargada de llevar los programas de ayudas dirigidos a los españoles en el exterior de la Dirección General de Migraciones. Vamos a intentar compartir nosotros la presentación. Un segundo. Si no, que nos lo comparta Marcos. Espera, voy a abrir el documento primero.
es que si no me equivoco, Las cosas del directo. vamos a ir ahora a compartir. A ver ahora si se ve. A ver. ¿Se veis? No. ¿Podéis No, compartir vosotros? Sí, no se ¿Lo ve. podéis volver a compartir, Marcos? Sí, lo compartimos nosotros. Perdonad un No se oye, segundito. Marcos. no se ve. Vale. Compartidlo Sí, vosotros, sí, compartirlo. porque no podemos. Ahí está, ¿lo veis? Eso es. Sí, perfecto, sí. Sí, perfecto. Muchas gracias, Marcos. Efectivamente, a ver. Que no, No, ahora. tienes que pasar otra más, Marcos. Eso Ahí. es, perfecto, muchas gracias. Efectivamente, la Dirección General de Migraciones gestiona 6 programas de ayudas y subvenciones destinados a los españoles en el exterior, que son los siguientes, los que vemos en esta presentación. El programa de asociaciones, el programa de centros, el programa de comunicación, el de proyectos e investigación, el de mayores y dependientes y el de jóvenes. Yo creo que aquí lo más interesante es saber cuál es el objeto de esos programas, es decir, para qué son esos programas y también los beneficiarios de esos programas, es decir, quién puede solicitar estas ayudas. En lo que respecta al objeto, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, Marcos, por favor. En lo que respecta al objeto de esos programas, para qué son estas ayudas, pues depende un poco del programa del que se trate, porque cada uno de estos programas tiene un objeto en concreto. En el caso del programa de asociaciones, este programa está destinado a financiar gastos de funcionamiento y mantenimiento de entidades sin ánimo de lucro en el exterior. Este programa es el que más se gestiona aquí en Estados Unidos y por eso voy a hablar un poco con más detalle ahora a continuación. El programa de centros está destinado a los gastos de inversión de las asociaciones sin ánimo de lucro, pues gastos tipo derivados de obras nuevas, rehabilitación de edificios, adquisición de equipamientos, etcétera. Por su parte, el programa de comunicación está destinado a financiar acciones dirigidas a los españoles en el exterior que se realicen a través de medios escritos o audiovisuales, pues a través de prensa, radio, internet o creación de películas. También se puede financiar la distribución de publicaciones, pues boletines, periódicos, etcétera. El programa de proyectos de investigación tiene por objeto financiar estudios para mejorar la situación actual o histórica de los españoles en el exterior y también proyectos para mejorar la calidad de vida de estos españoles. El programa de mayores y dependientes, el objetivo son financiar actividades de carácter asistencial, informativo y social para mejorar la calidad de vida de los españoles mayores o sus cónyuges y de los dependientes en el exterior. Y finalmente, el programa de jóvenes, que está destinado a financiar pues, actividades formativas o prácticas en empresas, perfeccionamiento de idiomas de jóvenes en el exterior. Para este programa se consideran jóvenes los menores de 35 años. En cuanto a los beneficiarios, bueno, esto para lo que es el objeto. En cuanto a los beneficiarios de los programas, ¿quién puede solicitar estas ayudas? Si puedes pasar, Marcos, por favor, a la siguiente diapositiva. Perfecto, gracias. Pues el programa de mayores y dependientes lo pueden solicitar centros de día, residencias de mayores, entidades que acojan a personas mayores o dependientes en el exterior. Los programas de comunicación y proyectos de investigación lo pueden solicitar tanto personas físicas como también entidades radicadas y legalmente constituidas en el exterior. El programa de asociaciones y centros lo pueden solicitar las entidades sin ánimo de lucro constituidas legalmente en el exterior que desarrollen una labor sociocultural, sanitaria o asistencial a favor de los españoles en el exterior, que además cuenten con un mínimo de 50 socios españoles y que estén inscritos en el CACE. El CACE es el Censo de Asociaciones y Centros de Españoles que tiene la Consejería, pues que estén inscritos en este registro con al menos 2 años de antelación a la fecha de la convocatoria. Y finalmente el programa de jóvenes que lo pueden solicitar entidades radicadas y legalmente constituidas en el exterior.
Estos programas se rigen por una normativa muy rigurosa que exige que para su concesión se lleve a cabo un procedimiento que es el que vemos en esta diapositiva. El procedimiento se inicia con una convocatoria del Director General de Migraciones. Esta convocatoria tiene carácter anual y se publica en el Boletín Oficial del Estado. Estas convocatorias suelen publicarse ahora en febrero o a principios de marzo. Una vez que se publican en el BOE, se inicia un plazo de presentación de solicitudes. Finalizado este plazo, se comienzan a revisar las solicitudes y se instruyen los expedientes. A continuación, en función de las necesidades de los distintos solicitantes y de la disposición de crédito que exista, se resuelven y se conceden las ayudas y se pagan por parte de la consejería. A continuación se ejecutan las actividades o el objeto subvencionado y finalmente el proceso acaba con la justificación. Esta es una parte fundamental de ese proceso, ya que se tratan de fondos públicos y es muy importante que se pueda comprobar que efectivamente los fondos recibidos han sido destinados a aquellos conceptos para los que se habían solicitado. Aunque los programas de la Dirección General de Migraciones son 6, como hemos visto, la realidad es que en los últimos años solamente se han venido convocando 2, el programa de asociaciones y el programa de mayores y dependientes. Como realmente el programa que más gestión tiene aquí en Estados Unidos es el de asociaciones, es el que voy a hablar un poco más ahora. Como hemos visto, este programa, los beneficiarios, quienes pueden solicitar este programa son asociaciones sin ánimo de lucro que lleven inscritos en el CACE 2 años de antelación a la convocatoria y que además tengan un mínimo de 50 socios españoles, y el objeto eran los gastos de mantenimiento y reparación de los centros y también los gastos de funcionamiento. ¿Qué se consideran gastos de funcionamiento? Pues si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Marcos. Los gastos de funcionamiento se trata... Eso es, gracias. Los gastos de funcionamiento son los gastos derivados del normal funcionamiento de las asociaciones del año en curso, es decir, del año de la convocatoria. ¿Qué se pueden incluir en este tipo de gastos? Pues gastos de costes de personal, pues lo que son honorarios, pues por ejemplo, de personal de limpieza, contable, personal de oficina, etcétera. También se puede incluir el alquiler de local siempre y cuando este constituya la sede. También servicios de suministros, todos los suministros, electricidad, gas, agua, teléfono, etcétera. Material informático y de oficina consumible, pues todo lo que sea papelería, sobres, sellos, tinta, es decir, todo lo que nos suponga una inversión para la entidad. También se incluyen dietas y viajes. Aquí hay que matizar que es un importe bajo porque no puede superar el 3% del importe total subvencionado. Y además se aplica un Real Decreto que se nos aplica a los funcionarios para dietas y viajes, que tienen unos límites bastante bajos. Entonces las cuantías son pequeñas. Y finalmente también pues otros gastos de naturaleza similar, pues por ejemplo, seguros, gastos de comunidad, gastos de mantenimiento de página web, recogida de residuos, etcétera. Eso para los gastos de funcionamiento. Los gastos de mantenimiento, pues gastos de mantenimiento y reparación, aquí se pueden incluir reparaciones muy pequeñas y muy simples, porque no puede suponer una inversión. Es decir, por ejemplo, pues se me ocurre que se rompa un grifo, pues reparar ese grifo, pero en ningún caso sería sustituirlo, porque eso sí que supone una inversión. Entonces son gastos de reparaciones pequeñas, pues por ejemplo para reparar una ventana, una puerta de una sede, y también gastos de mantenimiento pues del sistema de calefacción, sistema antiincendios, etcétera. Pero no pueden suponer gastos de inversión, ya que esto sería objeto del programa de centros. Y finalmente, que tampoco no se puede, aparte, además que no se pueden incluir los gastos de inversión, hay algún tipo de conceptos de gastos que no pueden ser subvencionables ni en este ni en ningún otro de los programas, como pueden ser el IVA, gastos excesivos imprudentes, gastos de representación,
costes que sean cubiertos por otro programa, gastos de inversión, como habíamos visto, las contribuciones en especie, los trabajos de voluntarios y otros tipos de gastos como multas o sanciones, gastos bancarios, etc. Y nada más. Finalmente, y para concluir, me gustaría añadir que, bueno, que ahora estamos esperando a que salga la convocatoria de este año para 2024, que esperamos que salgan, pues los mismos programas, el de asociaciones y el de mayores y dependientes, pero como ha habido cambios en el Ministerio, como tenemos nueva ministra y además existe una nueva Dirección General de la Ciudadanía en el Exterior, pues albergamos una pequeña esperanza de que haya novedades y que haya cambios y que se apruebe, que se convoque alguno otro de los programas. En cualquier caso, en cuanto se publiquen, pues daremos difusión de ellos a las asociaciones que están inscritas en el CACI y, por supuesto, si se trata de programas a los que pueden acceder personas físicas, pues daremos difusión de ellos a través de la página web, de las redes sociales de la Consejería y a través de las asociaciones españoles. Y nada más, muchas gracias y devuelvo la palabra a Marcos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Pilar, por la exposición y nada, continuamos con la presentación. Vamos a ver si podemos... Un momentito. Vale, ahí está, perfecto. Bueno, vamos a hablar, como os decía antes en el esquema, que teníamos un poco los bloques, ¿no? Los 4 bloques de los que íbamos a hablar. Vamos a hablar ahora de la asistencia sanitaria en España. Este es el primer bloque que os voy a explicar yo. Vamos a intentar ir de una forma rápida para que entendáis un poco los conceptos. Lo primero que os quiero comentar es que la prestación de la asistencia sanitaria pública, hablamos de la asistencia sanitaria pública, no es una prestación del sistema de la seguridad social, ya que son las comunidades autónomas, como sabéis, los centros de salud, ¿no?, los que prestan este servicio, pero por la lógica transferencia de competencias que se produjo en su momento, pero la acreditación de este derecho a la asistencia sanitaria por el Real Decreto 8/2008, que es el que aplica para los españoles que están en el exterior cuando viajan a España, sí que nos corresponde a nosotros, sí que le corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es decir, nosotros tenemos que hacer una gestión, ahora veremos un poco cuáles son los pasos, para que vosotros podáis tener derecho a la asistencia sanitaria en vuestros desplazamientos a España. Por eso decimos, como veréis ahí abajo, que la acreditación del derecho corresponde al INS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, aunque la gestión o la prestación de ese servicio le corresponde a las comunidades autónomas. Bueno, vamos a empezar un poco por situar un poco el contexto, ¿no? Vamos a ver, una persona en España, generalmente todo el mundo está cubierto, ¿no?, por la asistencia sanitaria. Decimos que los trabajadores que están dados de alta en la Seguridad Social, sean trabajadores autónomos o por cuenta ajena, pues tienen asistencia sanitaria. Los pensionistas de la Seguridad Social también tienen asistencia sanitaria. Las personas que no trabajan pero que reciben una prestación contributiva o un subsidio por desempleo también tienen asistencia sanitaria. Pero claro, nos podemos preguntar qué pasa con los españoles, con los residentes españoles, los que estáis aquí en España, que estáis trabajando en Estados Unidos, perdón, que estáis trabajando en empresas americanas y que no estáis residiendo en España. Bueno, pues a priori parecería que no estuvierais cubiertos por la Seguridad Social cuando vayáis a España, bien de forma temporal o de forma definitiva, salvo en 2 situaciones muy concretas. Bueno, pues si tenéis firmado un convenio especial de la Seguridad Social, que como veremos más adelante, tenéis cubierta esa prestación a la asistencia sanitaria, o si sois trabajadores desplazados por vuestras empresas en filiales aquí en Estados Unidos, en donde también el convenio bilateral de Seguridad Social os permite seguir cotizando a la Seguridad Social española hasta un máximo de 7 años y, por lo tanto, si cotizáis a la Seguridad Social española, automáticamente tenéis el derecho a la asistencia sanitaria, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el convenio bilateral de la Seguridad Social entre España y Estados Unidos no incluye la asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, los españoles que estáis aquí residiendo en Estados Unidos, a priori, podríais no estar cubiertos por la sanidad pública española cuando vayáis a España, ¿no? Incluye este convenio otra serie de prestaciones, como la jubilación, la muerte y supervivencia, la capacidad permanente, de la que os hablará ahora Arantxa y Nacho, pero no incluye a los españoles que están residiendo en el exterior. Entonces, por eso vamos a ver una serie de trámites que hay que realizar para que estéis cubiertos. Entonces, bueno, lo importante que os quedéis ahora con la idea es que como inmigrantes españoles, en virtud de un Real Decreto que lo habilita, sí que vais a tener derecho a la asistencia sanitaria en desplazamientos temporales a España
Y, por supuesto, cuando regreséis de forma definitiva a España y os acreditéis, digamos, os empadronéis como ciudadanos ya residentes en España. Bueno, entonces vamos a plantear esta explicación de la asistencia sanitaria en dos bloques. El primer bloque, que es el más habitual, por así decirlo, y del que recibimos pues, más consultas y más gestiones, es el desplazamiento temporal a España. ¿Qué pasa cuando vosotras, vuestras familias acudís a España pues, de vacaciones, a visitar a familiares o porque tenéis que realizar viajes concretos para hacer gestiones, ¿no? Pero que sepáis que también cabe la otra posibilidad, no el retorno temporal, sino el retorno definitivo. Bueno, pues vamos con el primero de ellos. Los desplazamientos temporales a España. Pues como hemos visto, todos los españoles tendréis derecho a la asistencia sanitaria por causas sobrevenidas si cumplís, eso sí, una serie de requisitos. Y esos requisitos son básicamente estos dos que os ponemos en la transparencia. El primero es que debéis ser españoles de origen. Y este es un concepto importante que os quede claro, ¿no? El concepto de español de origen, que es, por entenderlo de forma simplificada, una persona que siempre ha sido española, bien porque su padre, su madre o ambos progenitores son españoles, o bien porque él pues, ha nacido en España y tiene esa nacionalidad desde el primer momento. No es una persona, un español de origen no sería una persona que ha adquirido la nacionalidad posteriormente. ¿Vale? Entonces eso es muy importante. De todas formas, el certificado literal de nacimiento, que es un documento que podéis obtener en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, va a determinar si sois españoles de origen o no, o si habéis adquirido la nacionalidad española posteriormente, pero no sois españoles de origen, ¿no? Y luego, además de tener que ser españoles de origen, con esa importante puntualización, tenéis que ser trabajadores, tenéis que estar en Estados Unidos y demostrar que sois trabajadores, bien por cuenta ajena, para una empresa o por cuenta propia, que sois autónomos y que estáis residiendo aquí en Estados Unidos, o bien que sois pensionistas de jubilación o con incapacidad también residiendo en Estados Unidos, y lo que es importante es que sea de un sistema público de pensiones americano, y este sistema público puede ser municipal, estatal, federal, pero tiene que ser un sistema público de pensiones. Es decir, no vale un sistema privado, como por ejemplo un 401k o otros tipos de sistemas privados que podáis tener pues, con vuestras empresas, ¿de acuerdo? Y luego, en cuanto a los beneficiarios, bueno, pues que sepáis que no solamente el titular, vosotros, sino también vuestros cónyuges, vuestro marido, vuestra mujer, vuestra pareja de hecho, y además vuestros hijos, siempre que sean menores de 26 años y estén a vuestro cargo, o mayores de esa edad, pero que sean discapacitados con un grado superior al 65%, también van a estar cubiertos. Y además aquí es independiente de la nacionalidad. Es decir, si estáis casados con una persona que es de nacionalidad americana, que es vuestro cónyuge de nacionalidad americana, también van a estar cubiertos. Y vuestros hijos, si tienen una tercera nacionalidad, pues también, ¿vale? Lo importante es que el titular del derecho, vosotros como españoles de origen, cumpláis esos requisitos. Español de origen y vosotros, es ser trabajadores por cuenta ajena propia o pensionistas. Digamos que el titular, vosotros los españoles de origen, cubrís o protegéis o extendéis esa red de protección o esa red de derecho a la asistencia sanitaria a vuestro cónyuge y a vuestra familia, a vuestros hijos, ¿vale? Y no, familia entendemos cónyuge e hijos, no entendemos padres, primos, tíos, etcétera, ¿vale? Es cónyuge y hijos, hijas dependientes, ¿de acuerdo? Y luego la pregunta, bueno, pues ¿qué duración o cuánto tiempo tengo derecho a la asistencia sanitaria? Pues de nuevo el Real Decreto 8/2008 establece un periodo de tiempo de 3 meses, es decir, de 90 días, ¿vale? Si lo calculamos en días, ampliables por otros 3 meses. Es decir, en el cómputo total de un año tenéis derecho a 6 meses de cobertura de asistencia sanitaria. ¿De acuerdo? 180 días. Lo que es importante es que sepáis que es para esas fechas concretas, porque nosotros os vamos a pedir, como veremos ahora en el procedimiento, que nos digáis exactamente qué día vais a llegar a España y qué día vais a volver a España. ¿De acuerdo? Entonces, es una cobertura que es para esas fechas específicas. Imaginar que tenéis un bono de 180 días de cobertura de asistencia sanitaria y que vais consumiendo a lo largo de ese año, desde el primer momento en que hacéis la primera solicitud hasta que vence esos 365 días, ¿vale? Entonces, lo que es muy importante es que sepáis, lo vamos a ver un poco más adelante, que tengo que hacer tantas solicitudes como viajes voy a hacer a España. Lógicamente, para que no me consuma
ese bono, por así decirlo, de días con derecho a la asistencia sanitaria en días que estoy en Estados Unidos. ¿De acuerdo? ¿Que voy en Navidades, en Semana Santa y en verano a España? Pues hago las solicitudes. Ahora veremos que os pedimos que las hagáis un mes antes de que os vayáis. Hago tantas solicitudes como veces vaya a España, ¿de acuerdo? Porque está acotado en ese periodo de tiempo en el que estoy en España. Bueno, entonces en cuanto a la tramitación, uno se pregunta, bueno, pues ¿qué trámites tengo que hacer? Bueno, pues no hay que asustarse porque son trámites sencillos, es cuestión de ser metódico, de ser riguroso y seguir estos pasos, ¿vale? Y además es importante que sepáis que no es lo mismo hacer estos trámites, estas gestiones la primera vez que voy a ir a España y que voy a hacer estos trámites, que son un poquito más laboriosos, un poquito más largos, que son 5 trámites, de cuando ya hago una renovación. ¿De acuerdo? De cuando ya pues, he ido en Navidades y voy a ir en Semana Santa y en verano, en donde ya me ahorro, por así decirlo, 3 pasos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenéis que saber, volvemos un poco a la referencia de la sede electrónica, es que toda la información y todos los procedimientos y la manera en que yo tengo que hacer estos trámites están en la sede electrónica, como hemos visto antes, de la Seguridad Social, ¿vale? A la que podréis acceder en este caso, por supuesto, con vuestro certificado electrónico, que hemos comentado antes, de la fábrica de moneda y timbre, o si tenéis otro, pues otro que sea, digamos, de las mismas características, por ejemplo, clave o clave PIN, o el DNI electrónico, creo que también os vale, pero tenéis que hacer una serie de trámites adicionales con nosotros, con la consejería. Entonces, esos trámites están puestos aquí en la transparencia de forma clara, en donde vais a necesitar, por un lado, contar con un certificado de no exportación de la asistencia sanitaria. Esto es un certificado que os emitimos nosotros y que lo que hace es decir que si no tuvierais ese certificado, si no hicierais este procedimiento que es por el Real Decreto 8/2008, como la asistencia sanitaria no está incluida como una prestación del convenio bilateral, no tendríais derecho a la asistencia sanitaria. Entonces, esto es un certificado que va a permitiros hacer una tramitación electrónica para justificar que vosotros, como españoles residentes en Estados Unidos, tenéis derecho a la asistencia sanitaria. Y ese derecho os lo tenemos que conceder, por así decirlo, nosotros con un trámite aquí en la consejería, ¿vale? Entonces, ese es el primer certificado que os vamos a mandar nosotros pidiéndoos una serie de documentos. El segundo es muy sencillo, es el formulario que tendréis que completar vosotros de la solicitud de la asistencia sanitaria, en donde tendréis que rellenar pues, datos que os definen pues, nombre, apellidos, edad, etcétera, Y etcétera. nada más, es muy poquito. Y poco más, no es un documento muy complejo. Y luego hay otra serie de documentos, que son estos que aparecen en verde, que son los que tendréis que rellenar la primera vez que hagáis esta gestión, la primera vez que hagáis la solicitud, y que es el certificado de residencia consular o la matrícula consular, que es lo que prueba que vosotros estáis residiendo en Estados Unidos. Por eso es muy importante que os deis de alta, siempre lo decimos, no lo he dicho al principio de la presentación, pero es una obligación que tenéis como españoles residentes en el exterior de daros de alta en el consulado para un conjunto de trámites y también pues, ante situaciones de emergencia consular en donde pues, os tenga el consulado que localizar y os tenga que, bueno, pues, en fin, esperemos que no, pero en algunas situaciones incluso evacuar del país, ¿no? Ante catástrofes, por ejemplo, naturales o de otra naturaleza. Entonces, es muy importante que por favor os deis de alta en el consulado, nada más llegar a residir en Estados Unidos. Y si no lo habéis hecho, pues daros de alta enseguida, porque eso os ahorrará, digamos, muchos quebraderos de cabeza en un futuro, ¿no? Y luego hay un cuarto paso, que es el certificado literal de nacimiento, que lo hemos visto cuando hemos explicado los requisitos, que lo tenéis que solicitar en la sede electrónica del Ministerio de Justicia y que lo que va a determinar, lo que va a aprobar es que vosotros sois españoles de origen, que es el requisito que hemos comentado antes, ¿no? Uno de los 2 requisitos. Y por supuesto, bueno, pues si vais a hacer esa tramitación, esa solicitud de asistencia sanitaria para más personas que no vosotros como titulares, como españoles de origen y pensionistas o trabajadores, pues el certificado de matrimonio o libro de familia que lo vais a solicitar ante el Ministerio de Justicia, en este caso también ante la sede electrónica del Ministerio de Justicia. ¿De acuerdo? Entonces, muy rápidamente, simplemente os voy a comentar los pasos iniciales que tenéis que dar, porque los restantes, los pasos 3, 4 y 5, pues es básicamente entrar con certificado electrónico o sin certificado electrónico. De momento la Seguridad Social tiene habilitadas las 2 opciones. Nosotros recomendamos siempre la del certificado electrónico, pero si no lo tenéis, no os preocupéis que vais a poder hacer esta gestión. Entonces,
Lo que tenéis que hacer es, si por ejemplo os vais a ir a Madrid o a un territorio de España en el mes de marzo, pues el 1 de marzo, pues un mes antes de viajar, nos remitís un email a la consejería, que lo vais no os preocupéis porque va a figurar en una presentación cuál es nuestro email y lo teníais también al principio, en donde nos vais a solicitar la asistencia sanitaria por desplazamiento temporal a España. Lo tenéis que poner así. Y os vamos a pedir que nos adjuntéis a ese documento, a ese email, vuestro DNI o pasaporte escaneado para que os identifiquemos, ¿vale? Y una carta de la empresa o una nómina, carta de la empresa si sois trabajadores por cuenta ajena, una nómina. Que sea reciente, por favor. Exacto, que sea reciente. Y si no lo sois porque sois trabajadores por cuenta propia, pues facturas cobradas, algo que nos demuestre que sois trabajadores por cuenta propia, ¿no? Si sois pensionistas, pues la tarjeta de Medicare es suficiente porque necesitamos, lo que nosotros queremos es comprobar vuestra identidad, para eso os pedimos el DNI o pasaporte, y luego queremos comprobar también que sois pues, trabajadores o pensionistas, ¿de acuerdo? Las dos condiciones. Y nos indicáis también, generalmente os pedimos que nos indiquéis las fechas de estancia en España, ¿no? Los periodos de tiempo en los que vais a estar. Y, bueno, pues si os acompañan determinadas personas, lo vamos a ver o lo vais a tener que completar en el formulario, pero también es bueno que nos lo indiquéis. Entonces, con esa información, nosotros en el plazo de 4 o 5 días, no solemos tardar más, incluso menos, os vamos a emitir un certificado, que en este caso pues firmamos o la secretaria general o yo, en donde vamos a pues mandaros de vuelta un certificado de no exportación, que es ese primer documento al que me refería cuando hemos empezado esta exposición, un certificado de no exportación, y os vamos a devolver, además de ese certificado, un formulario, que es el que hemos visto en el paso 2, que tendréis que completar, y esos 2 documentos los subiréis a la sede electrónica, que hemos comentado también en el link que veréis en esta presentación que hemos visto al principio, ¿no? Bueno, entonces, esa documentación, esos 2 documentos que os hemos comentado, el formulario y el certificado, junto con los otros 3 que hemos comentado anteriormente, el certificado de registro de matrícula consular, el libro de familia, si acreditáis a familiares, y el certificado literal de nacimiento, los subís a la administración, al portal de la Seguridad Social, y una vez que toda esa documentación haya sido subida y haya sido comprobada por nuestros servicios centrales, bueno, pues la dirección provincial del INS que os corresponda resuelve y os podéis descargar, o os podrán también enviar por correo electrónico, si no me equivoco también lo envían por correo electrónico. Sí, se puede solicitar. Exacto, pues os van a enviar el certificado de asistencia sanitaria, en donde ya tendréis la acreditación que os podéis llevar con vosotros ese certificado debajo del brazo para, si tenéis cualquier tipo de contingencia en España, pues que os atiendan en un centro de salud. Entonces, para que lo visualicéis un poquito, espero que se vea en la presentación, os hemos puesto estos dos pantallazos, ¿no? A la izquierda, pues una única persona que hizo el trámite para solicitar el derecho a la asistencia sanitaria, por eso veréis que no hay más que apellidos y nombre, una sola línea, ¿de acuerdo? Y luego a la derecha, que veréis que hay un cuadrito, pues en donde ya hay más personas, una familia, en este caso, una pareja con un hijo, ¿no? Con 2, perdón. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante un poco a tener en cuenta a la hora de la asistencia sanitaria o la prestación de la asistencia sanitaria? Bueno, pues que esto es como hemos dicho al principio de la presentación, es una asistencia que no está prevista para programar operaciones, sino que es para situaciones sobrevenidas. Es decir, pues voy a España y de repente pues tengo un accidente, o tengo una gripe, o me tuerzo un tobillo. Bueno, pues situaciones sobrevenidas, no para planificar operaciones, digamos, con tiempo, porque me tenga que tratar de alguna patología específica, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos dice la normativa, ¿de acuerdo? Que no está prevista para una atención de programación de operaciones, entre otras cosas, porque bueno, pues vosotros está previsto para una temporalidad, para una duración concreta de tiempo, la asistencia sanitaria, los 180 días que hemos visto, ¿no? Tampoco es este documento, el certificado que acredita el derecho a la asistencia sanitaria, tampoco es la tarjeta sanitaria, ¿vale? No es necesario que os emitan en vuestros centros de salud una tarjeta sanitaria, que sabemos que en algunos casos lo han hecho, sobre todo en el pasado, pero no necesitáis ningún otro documento para que os atiendan, solamente este documento que veis aquí, que es muy importante que lo imprimáis y lo lleváis con vosotros, aunque las bases de datos de la Seguridad Social y
de las comunidades autónomas, los servicios que prestan esta atención sanitaria, están conectados. Entonces, en principio, ni siquiera haría falta que llevar este documento, pero nosotros, por si acaso, porque nos hemos encontrado con algunas incidencias, pues lo lleváis y lo podéis mostrar sin ningún problema, ¿no? Luego, tampoco es la tarjeta sanitaria europea, es decir, esto es una prestación de asistencia sanitaria para que yo, como residente español en Estados Unidos, me puedan tratar cuando vaya a España, pero no para cuando vaya a otro país europeo, como pueda ser Francia, Portugal, Italia u otro. ¿De acuerdo? Eso ya lo tendréis que gestionar pues, a través de un seguro de viaje o un seguro privado que os incluya este servicio, ¿vale? ¿Qué sucede si yo no hago este trámite? Que nos encontramos con mucha gente que, bueno, pues por desconocimiento, en la inmensa mayoría de los casos, o porque creen que no les va a dar tiempo, bueno, pues si no hacen este trámite, lo que puede pasar, lo que pasa generalmente es que os van a atender, no se va a dejar a nadie sin atender, pero os van a, digamos, remitir una factura con el coste de esta asistencia sanitaria, ¿vale? Entonces, bueno, no es un coste lógicamente tan elevado como en Estados Unidos, pero os van a remitir una factura, os van a dar una factura porque no estáis autorizados en priori si no habéis hecho este trámite para recibir esa asistencia sanitaria. Y otra cosa que es muy importante, que nos encontramos en muchas ocasiones, es que hay pues familias que vuelven a España y que, bueno, pues tienen a lo mejor 2 hijos o 3 hijos, vuelve toda la familia y luego regresan a España, pues imaginaos en las vacaciones de verano, regresan los padres a España, pero dejan a los hijos menores con los abuelos. Entonces, esta situación es muy importante, que la asistencia sanitaria tiene que estar la persona, el titular del derecho. Es decir, si yo como padre he hecho esta gestión y yo soy el que doy cobertura tanto a mi cónyuge como a mis hijos, pues lo que no puede ser es que yo regrese a Estados Unidos y deje a mis hijos, digamos, a cargo allí, sin mi presencia en España, y que les atiendan en el servicio de salud, ¿vale? La normativa lo que dice es que el titular tiene que estar presente. Y aquí, pues debemos confesaros que nos hemos encontrado con situaciones en donde les han atendido y otras situaciones en donde no los han atendido. Entonces, nuestra obligación es deciros que esto es lo que establece la normativa. ¿De acuerdo? Bueno, y ya muy rápidamente, a ver si conseguimos mover esto. Bueno, ¿qué sucede? Como os hemos dicho como os he comentado anteriormente, estos trámites son un poquito más largos la primera vez, pero la segunda vez ya no es necesario hacer todos los pasos. Con la copia del pasaporte o el DNI que nos enviéis ese mes antes de que vayáis, el certificado de no exportación que os emitiremos nosotros y os lo enviaremos, y el formulario debidamente cumplimentado, ya podréis proceder a hacer los trámites en la administración electrónica, en la sede de la Seguridad Social, y tendréis derecho a la asistencia sanitaria. Y luego, muy rápidamente, antes de dar ya la palabra un inciso, hay veces que puede retrasarse la certificación por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. No os preocupéis, si habéis presentado la solicitud, guardaros el resguardo de haberlo hecho, aunque sea en forma electrónica, y se puede arreglar. Aunque no esté la certificación todavía hecha, nos escribís si tenéis cualquier incidencia y hay manera de arreglarlo. Pero tenéis la cobertura, vamos. Perfecto. Y luego ya el retorno definitivo, que es, digamos, el apartado B que habíamos hablado al principio. Este es un caso pues mucho más sencillo, porque ya los trámites no pasan por la consejería y generalmente en el 90% de los casos pues ya volvéis bien porque vais a tener un nuevo empleo en España y por lo tanto vuestro empleador os va a dar de alta en la Seguridad Social y vais a tener derecho a la asistencia sanitaria, o si volvéis sin empleo vais a hacer unos trámites que luego os explicará Nacho, vais a solicitar una prestación, un subsidio por desempleo, y automáticamente vais a tener asistencia sanitaria, o volvéis a España y ya sois pensionistas en España y vais a tener también asistencia sanitaria, pero bueno, que sepáis que en cualquier caso, si no estáis dentro de uno de esos escenarios, en el momento en el que volváis a España, os deis de alta como residentes en España, os empadronéis en España, pues vais a tener derecho a la asistencia sanitaria por residencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis que es un trámite que tendréis que hacer con vuestro DNI o vuestro pasaporte. Por supuesto, la baja consular, igual que decíamos antes que era importante el alta consular, es igualmente importante que antes de regresar a España que volváis también con la baja consular, ¿no? Y además eso añadido al certificado de empadronamiento y el escrito de la solicitud y el libro de familia, si vais a registrar a vuestros familiares, os habilitará para que tanto vosotros como vuestro cónyuge y vuestros hijos tengáis derecho a la asistencia sanitaria en España ya de forma permanente, porque sois residentes en España, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo ya por mi parte finalizo y le cedo la palabra a Nacho, que os va a explicar él lo que es el retorno, la prestación y el subsidio por desempleo.
Muy bien, pues os cuento. Mirad, los españoles que retornan de forma definitiva a España pueden tener derecho a la prestación de desempleo. Normalmente, la prestación de desempleo, el derecho a la prestación por desempleo se genera por la situación legal de desempleo, y esto suele suceder cuando se está en España, cuando se pierde involuntariamente el trabajo. Sin embargo, para los emigrantes que retornan y han trabajado fuera, la situación legal de desempleo se puede crear por el hecho del retorno. Esto que quede claro. Se tiene derecho por ser emigrante retornado. La prestación por desempleo para retornados tiene dos sabores, digamos, dos modalidades. Una, la prestación contributiva, y esto es la gente que tenía cotizaciones por desempleo antes de salir de España sin haberlas consumido, digamos, sin haber cobrado toda la prestación antes de salir de España, y otra es a nivel de subsidio, para lo que no hace falta haber trabajado previamente en España y solamente, si es necesario, haber trabajado en Estados Unidos. Vamos a ver primero la contributiva. Los requisitos son salir de España para trabajar, no necesariamente siempre, pues se puede venir como cónyuge, acompañante con un visado y luego ponerse uno a trabajar aquí porque encuentra un empleo, eso también es válido. Hay que haber trabajado en el extranjero, no hay un periodo mínimo que se exija de trabajo en el exterior para esta prestación contributiva, incluso un mes o una semana. Valdría, y hay que retornar a España. Es necesario haber cotizado, como decíamos antes, es para gente que había cotizado antes. El requisito mínimo es haber cotizado a España 360 días en los 6 años anteriores a la fecha de la migración. No tiene por qué ser inmediatamente anteriores a la migración. Puede ser 360 días de hace 3 años, estoy sin trabajar por la situación que sea y luego me voy a Estados Unidos a trabajar o con mi cónyuge y luego trabajo allí. Y hay que estar inscrito al retornar como demandante de empleo y no rechazar una oferta de empleo adecuada. Lo de adecuada lo decide el SEPE, no vale decir es que me pilla a 4 manzanas, lo considero muy lejos. Es el SEPE el que dice que es un empleo adecuado. Una vez se consigue, ahora vemos cómo se tramita. Pero para que sepáis, la cuantía se calcula igual que la del desempleado que ha perdido el trabajo en España. Es el 70% de la base reguladora, lo que viene a ser la cantidad sobre la base reguladora, viene a ser la cantidad sobre la que se cotizaba por desempleo en España. Es decir, pues el salario, más luego si se tenían trienios o lo que sea, y ya está. Se puede cobrar durante los 180 primeros días, equivale a ese 70%, y luego a partir del día 181, después de medio año, el 50% de esa base reguladora. Es que me estoy tapando la pantalla. Ahora, la duración es variable. La duración es la misma que para alguien que hubiera cotizado en España y perdiera el empleo en España. Es variable, va en virtud de las cotizaciones que se hayan hecho. El mínimo, la prestación mínima son 120 días y la máxima son 2 años de prestación. Incluye el derecho a la asistencia sanitaria. Esa era la prestación contributiva. Ahora vamos a ver la prestación a nivel de subsidio o no contributiva, lo que se llama el paro del emigrante, le llama la gente. Los requisitos son ser español, haber salido a España para trabajar, al igual que antes se puede salir con el cónyuge e incorporarse al mundo laboral un poco después. Hay que haber trabajado por cuenta propia o ajena y haber cotizado en Estados Unidos por lo menos 12 meses. Dentro de los 6 años anteriores, es decir, si emigré hace 20 años, lo que van a contar son los 6 últimos años. Si emigré hace 4, pues cuentan estos 4, pues están dentro de los últimos 6 como emigrante. Y hay que haber cotizado. No tiene por qué ser necesariamente continuos. Uno puede estar en Estados Unidos 10 años y dentro de los 6 últimos haber trabajado 4 meses por aquí, 8 por allí, 5 más allá. El caso es que sumen 12 meses. Y una vez en España hay que carecer de rentas por encima del 75% del salario mínimo
que ahora mismo está en 810 euros al mes, esta cantidad, el 75% del salario mínimo son 810 euros al mes. Las rentas pueden ser de cualquier tipo. Es decir, si dejo una casa en Estados Unidos, la dejo alquilada y me genera, pues ponle $1.000 al mes, se consideran $1.000 al mes de renta, o el equivalente en euros. Se pueden tener acciones que generen ingresos, cualquier tipo de ingresos. Y luego hay que retornar a España con la intención de quedarse, puede no ser definitivo, es decir, puede volver dentro de unos años, volver a salir porque la vida es así y vuelvo a solicitar la prestación y hay que estar inscrito, pues al igual que en el otro, inscrito como demandante de empleo y no rechazar ninguna oferta adecuada de empleo que diga el Servicio Público de Empleo. El cálculo es la misma cantidad para todo el mundo. Ahora mismo está establecido en 480 euros al mes. No depende del salario que se haya tenido en Estados Unidos. Hemos tenido gente que ingresaba anualmente, yo sé, 300.000, 600.000 dólares y pues otra gente que ganaba 20.000. Todos van a cobrar lo mismo porque es una prestación no contributiva. Se calcula el 80% del IPREM, que es un indicador de rentas que establece el gobierno anualmente. La duración máxima de esta prestación no contributiva es de 6 meses. Se pueden prorrogar otros 2 periodos iguales, hasta un máximo de 18 meses. Si alguien tenía todavía por cobrar de la prestación contributiva unos meses, puede acceder primero a la contributiva y luego le pasan a la no contributiva para el resto del tiempo hasta 18 meses. ¿Vale? Y además incluye la asistencia sanitaria. Vamos a ver ahora cómo se tramita. Es prácticamente todo electrónico en todas partes. Primero, antes de salir, normalmente, aunque no tiene por qué ser antes, necesitamos una serie de documentos. Nosotros vamos a adverar, se llama, un tipo de certificación, vuestro trabajo en Estados Unidos. Y lo que queremos es especificar las fechas en las que habéis trabajado y cotizado a la Seguridad Social o al régimen correspondiente. Por eso necesitamos documentación sobre las fechas. Además de la copia del pasaporte y del visado, hay que ser emigrante legal, por lo tanto tener un visado o un green card o incluso haberse hecho americano, pero dentro de los últimos años haber trabajado como español, o sea, es decir, con visado. Una carta de la empresa en la que diga cuándo habéis cotizado. Si no podéis conseguir la carta porque ya ha cerrado la empresa, nos valen las nóminas o cualquier otro tipo de certificación. Normalmente las nóminas es lo que nos va a decir las fechas o la carta de empleo de la empresa. Y luego necesitamos ver que habéis cotizado a la Seguridad Social americana. Entonces, para esto nos vale una certificación que da el Social Security, que se puede pedir online, que se llama My Social Security Statement. Si no podéis acceder por lo que sea, sobre todo hasta ahora no se podía acceder con un IP que no sea americano para pedir este certificado de la Seguridad Social americana, nos valen los W2s. Si algún periodo no lo cubre que se ha trabajado, no está reflejado en el Social Security Statement o en los W2s, nos vale la primera y la última nómina de ese año también, ¿vale? Entonces, nos enviáis todo esto por correo electrónico. Si tenemos alguna duda, ya os escribiremos, o si os falta algún documento o lo que sea, nos lo enviáis por correo electrónico. Nosotros os emitimos la duración, normalmente en 2, 3, 4 días os la enviamos y podéis salir ya con ella de España. Incluso lo podéis enviar desde España, porque lo que sí que es importante es, al volver a España, inscribirse en el padrón municipal, empadronarse. Después, inscribirse en el SEPE. Para el paro a nivel de prestación contributiva, los que habían cotizado antes en España, hay que inscribirse dentro de los 15 días de la llegada. La llegada se puede demostrar o con la tarjeta de embarque o incluso con el padrón municipal. Pero 15 días para los de la prestación contributiva. Los de la no contributiva es un mes el plazo para inscribirse en el SEPE. Una vez estáis inscritos como demandantes de empleo, decís, soy emigrante que quiero trabajar. Os inscriben como demandantes de empleo. Os van a enviar, nos falta lo que genera la situación legal de desempleo.
Y esto lo hace, es un certificado que emite la delegación o subdelegación del gobierno, el área o dependencia de trabajo. Os van a enviar ahí, desde el SEPE, os van a dar la dirección exacta. Ir a esta dirección, os darán el correo electrónico para que pidáis el certificado de migrante retornado. Para ese certificado, el área de trabajo os va a pedir la adveración de la consejería que ya os habremos enviado. Si no os ha dado tiempo a enviarlo todo antes de salir de Estados Unidos o nada más llegar a España, podéis presentar todos los documentos en la delegación de trabajo del gobierno, en el área de trabajo. Ellos lo escanean, nos lo envían y nosotros les contestamos directamente a ellos con la adveración. Si no, es más interesante que lo hagáis antes de salir porque cuesta más conseguir alguna documentación una vez está en España que estando en Estados Unidos, pero que sepáis que podéis hacerlo y presentarlo ahí. Si tenemos alguna duda, ya escribimos directamente al área de trabajo que ya os lo pedirá. Y eso es todo para conseguir esa certificación y acceder a la situación de desempleo. Y nada, ahora os dejo con Arantxa, que va a seguir con el sistema de seguridad social. Bueno, hola, buenos días a todos. Estáis escribiendo algunos en el chat. Ahora, cuando acabemos la presentación, empezaremos a responderos, o bien lo podemos hacer quizá María leyéndolas en voz alta y respondiéndolas, que quizá es más ligero. Bueno, por lo que respecta al sistema de seguridad social española, que es uno de los temas que más os interesa a muchos de vosotros cuando nos llamáis a la consejería o nos contactáis, bueno, he cotizado en España, pero también cotizo aquí en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con mi pensión de jubilación, ¿no? Nosotros siempre empezamos la presentación explicando el sistema de seguridad social en España y cuáles son los requisitos para poder acceder a las distintas prestaciones. Y ponemos esta diapositiva porque probablemente os relacionaréis con dos de estos organismos y a veces generan un poco de confusión. Brevemente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social es quien presta, quien da las prestaciones, digamos, quien paga y quien también presta la asistencia sanitaria. Pero en algunas ocasiones también os relacionaréis con la Tesorería General. Esto va a tener que ver con las altas y bajas en el sistema. Por ejemplo, si firmáis un convenio especial o si os vais de España y regresáis a Estados Unidos, os tendréis que relacionar con la Tesorería General. Digamos que la Tesorería es quien recauda y el INSS es quien presta, que es una manera como fácil de entender estos organismos. Luego hay otros dos organismos más para colectivos específicos, que son la Marina, la Gerencia Informática, que es quien sostiene el sistema, y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que es la que gestiona clases pasivas. No sé si hay algún funcionario conectado, sería este el organismo que se ocupa de las prestaciones de clases pasivas. No sé si podéis pasar, por favor, la presentación, Marcos. Bueno, el sistema de seguridad social, brevemente, la seguridad social lo que va a llevar a cabo es una acción protectora y comprende un conjunto amplio de acciones que van desde la asistencia sanitaria a una serie de prestaciones económicas en función de la contingencia o de la enfermedad que pueda suponer. Entre ellas se van a encontrar la pensión de jubilación, prestaciones a favor de familiares, por incapacidad permanente, entre otras, ¿no? De las más importantes, si podéis ir pasando, yo voy a ir ligera en la presentación porque como llevamos una hora, quiero contarles fundamentalmente los temas más así importantes, que se queden con los conceptos básicos. Las prestaciones económicas más importantes del sistema son las pensiones de jubilación, que es la que nos vamos a centrar a continuación, pero también existen la pensión de muerte y supervivencia, que son las conocidas de viudedad, orfandad y también a favor de familiares, o en los casos de enfermedad o alguna contingencia profesional también puede darse las pensiones de incapacidad permanente, y en este sentido pues se van reconociendo por los servicios de valoración de la seguridad social el grado de discapacidad que corresponda. La pensión de jubilación es la que más os preocupa a casi todos de los que estáis aquí hoy conectados y son pues la gran mayoría de las preguntas que recibimos en la consejería. Hay dos modalidades también, al igual que en la parte de retorno y de prestaciones que ha señalado antes Nacho. Está la modalidad contributiva, que tiene que ver con todas esas cotizaciones que habéis hecho a lo largo de vuestra vida laboral en España, y la no contributiva, que sería para aquellos casos de gente que retorna a España y por lo que sea pues no tiene ingresos y accede a este tipo de renta de carácter asistencial. La modalidad contributiva, que es la que os voy a explicar a continuación,
es una renta por sustitución de dejar de trabajar, del salario, y básicamente pues se pide cuando se alcanza la edad legal de jubilación. Sí, no, pasamos a la siguiente. En España existen dos requisitos fundamentales para poder acceder a la pensión de jubilación contributiva y ordinaria. Ordinaria porque luego hay otros tipos que os mencionaré brevemente, no me voy a extender en ellos, pero si alguno tiene interés nos puede poner un correo y se los explicamos. Los dos requisitos son: tenemos la fecha de 2023, teníamos otra PPT con la actualización, pero bueno, en 2024 son 66 años y 6 meses, es decir, 2 meses más de lo que aparece ahí, pero os vamos a pasar la presentación actualizada a enero de 2024. Para poderse jubilar en España hay que tener 66 años y 6 meses. Pero también nos podemos jubilar con 65 años si tenemos cotizaciones superiores a 38 años. Esto también ha cambiado porque estamos en un periodo transitorio hasta 2026. Entonces, ahora en este momento, si me quiero jubilar con 65 años, necesito haber computado 38 años. Esto con el convenio bilateral también va a tener vigencia, es decir, que si habéis trabajado en Estados Unidos y tenéis 38 años cotizados, luego os lo explicará Nacho, también permite acceder a la pensión. Y luego hay un periodo mínimo de cotización, con un periodo genérico de 15 años de cotización, que es la carencia genérica, es decir, necesitáis haber trabajado en España al menos 15 años, y un periodo específico que es que los 2 últimos años cotizados, los 15 inmediatos, son los que dan derecho o generan el acceso a la jubilación. ¿Vale? Estos dos son dos requisitos fundamentales para poder acceder a la jubilación en España. Os hemos puesto aquí un cuadro que nos parece interesante que tengáis. Vais a ver aquí que hay un periodo transitorio hasta 2026 y a partir del 27 ya digamos, queda fija una edad de jubilación que es la de 67 años, pero también nos podemos jubilar con 65 si tenemos 38 años y 6 meses de cotización. Os hemos puesto aquí el cuadro donde aparece el periodo transitorio de 2024 a 2027, pues las edades y los años de cotización que son necesarios. ¿Cómo se calcula la pensión? Es la siguiente diapositiva. Bueno, pues el cálculo de la pensión, no voy a extenderme aquí porque es algo complejo, pero sí que os suene cómo se calcula la pensión. Estados Unidos lo va a hacer de otra manera distinta, pero en España el cálculo de la pensión de jubilación lo realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social, aplicando a la base reguladora del cálculo un porcentaje en función de los años que hayamos trabajado, ¿vale? ¿Y qué es la base reguladora? Pues la base reguladora se calcula con las bases de cotización de los últimos 25 años. Esto en las nóminas de España solía aparecer el grupo profesional y también la base de cotización aparece, y con esa base de cotización se puede hacer una proyección de la base reguladora y luego en función de los años pues aplicar ese porcentaje para poder saber qué porcentaje de la pensión me van a pagar. Si he trabajado el mínimo 15 años, pues voy a tener derecho al 50% de la pensión de jubilación. Estoy en la anterior todavía, Marcos. Y si he trabajado 36 años, bueno, ahora ya 37, voy a tener derecho al 100% de la pensión. Y en la siguiente ya, que sí que os mostraba Marcos, en la siguiente diapositiva, os hemos dejado también un gráfico donde vais a poder ver, aquí no se ve muy bien, pero cuando lo tengáis en papel sí, también aparece el porcentaje que se va a ir aplicando en este periodo transitorio hasta 2026, desde que tenéis 15 años, que es el mínimo, hasta que tengáis el 37, que es el máximo de años cotizados para obtener el 100% de la pensión. Seguimos, Marcos. Bueno, ¿qué pasa si tengo lagunas? Esto a veces nos llamáis a la consejería y nos decís, mira, yo he trabajado 15 años en España y 20 años en Estados Unidos, pero estuve 4 en medio sin trabajar. Bueno, pues en este caso se aplica una cosa que se llaman las lagunas de cotización. Si esos 4 años que habéis estado sin trabajar son previos a la jubilación, en este caso se va a aplicar el 100% de la base mínima de cotización del sistema. Si es antes de esos 4 años, se va a aplicar en el cálculo un 50% de la base mínima de cotización del sistema para calcular la pensión de jubilación. Esto os lo contamos porque a veces nos entran preguntas y nos preguntáis por esto, ¿no? ¿Qué pasa con los años que no he trabajado? Y nosotros, una de las misiones que tenemos aquí, que os contamos tanto por teléfono como en las charlas que hacemos, es que no os quedéis nunca con años sin cotizar, que nos llaméis y os explicamos cómo podéis firmar un convenio especial para que no tengáis este tipo de lagunas que, bueno, pues suelen ser siempre perjudiciales en los cálculos de pensión. Pasamos a la siguiente. Os hemos dejado esta diapositiva, no me voy a extender con otros tipos de jubilación que no son la ordinaria.
En España uno se puede jubilar de manera anticipada, hay un coeficiente reductor, si tenéis interés en conocerlo, nos escribís un mensaje y os informamos sobre ella. También existe la jubilación demorada, uno se puede jubilar más tarde de los 67 años si quiere, o de los 65 si tiene más años, todos los años cotizados. O también se puede acceder a jubilaciones activas o flexibles que permiten compatibilizar el trabajo. Si tenéis intención o interés en alguna de ellas, o jubilaros en alguna de estas modalidades, escribidnos y os contamos cuáles son los coeficientes reductores, o en el caso de la demorada, el coeficiente de incremento, que en este caso es, pues se suma, ¿no? Por haber una jubilación demorada, pues siempre es más beneficioso y se aplica un porcentaje de un 4% adicional. Pero bueno, no me quiero extender en esto porque es la 1:15 y seguro que luego tenéis muchas preguntas. Bueno, el convenio de seguridad social en España. Muchos nos preguntáis, siempre incidimos en esto y ahora Nacho os va a contar el convenio de seguridad social que tenemos con Estados Unidos. ¿Qué pasa si llego a Estados Unidos? ¿Qué pasa con mis cotizaciones? Bueno, pues con vuestras cotizaciones pueden pasar varias cosas. Pasamos a la siguiente. Puede pasar que estéis cotizando aquí en Estados Unidos y que tengáis años cotizados en España y en ese caso, si cotizáis a la Seguridad Social Americana, os es de aplicación el convenio bilateral que os va a explicar después mi compañero Nacho, que va a permitir totalizar periodos entre España y Estados Unidos. Pero puede ocurrir que vengáis aquí y por alguna razón pues no cotizáis porque venís acompañando a un cónyuge o bien estáis cotizando a sistemas de pensiones privados, que sucede a veces cuando se trabaja en organismos internacionales o en colectivos como la investigación, los profesores o el desarrollo de trabajo en el sector público americano. Normalmente este tipo de cotizaciones no se dan en la Social Security, en la Seguridad Social Federal, y no es de aplicación el convenio bilateral. Por tanto, aquí lo que solemos deciros, para que no tengáis esas lagunas que mencionaba anteriormente, es que firméis un convenio especial con la Seguridad Social. Y hay tres tipos. El convenio especial ordinario, que ahora os explicaré con un cuadro que tenemos para que veáis las diferencias, el convenio especial de emigrantes y el convenio especial de trabajadores de organismos internacionales. En el siguiente cuadro os explicamos en qué casos se aplica. Ah, bueno, Nacho, ¿vas a explicar tú el convenio bilateral ahora? Porque ¿O esto es explico yo algo... mejor los convenios especiales y casi haces tú el bilateral al final? Muy bien, espera, paso a los especiales entonces. Es que, sí. Ahora, Dani. Ahí estás. Vale, pues nada, si por lo que sea no cotizáis a la Seguridad Social americana, tenéis la posibilidad de firmar convenio especial con la Seguridad Social española. Estos convenios lo que van a permitir es que de manera voluntaria coticéis a la Tesorería General de la Seguridad Social y vais a tener una serie de acciones protectoras dentro de estos convenios. Vais a tener derecho a la pensión de jubilación, a las pensiones de viudedad y orfandad, a la de a favor de familiares e incapacidad permanente. Pero también con la firma de estos convenios especiales vais a tener derecho a la asistencia sanitaria en España durante todo el año. Es como si estuvierais en situación de alta en España. Se llama situación asimilada al alta. En este caso, a diferencia de lo que os explicaba antes Marcos, la asistencia sanitaria la tenéis durante los 12 meses del año. Y los tres convenios especiales que podéis firmar en función de la situación en la que os encontréis son los siguientes. El convenio especial ordinario se puede firmar únicamente en los 12 meses posteriores a la baja. Es decir, estoy en España, vengo a Estados Unidos, vengo a trabajar como investigador o profesor, no cotizo a la Seguridad Social o soy cónyuge de alguien que voy a darme de baja en la Seguridad Social Española, puedo firmar este convenio. Este convenio, además, no requiere que se esté trabajando en esos 12 meses y permite seguir cotizando a la Seguridad Social Española. Es necesario haber tenido un año de cotización, al menos en España, y se elige la base de cotización dentro del grupo profesional que uno venía teniendo en España. El pago del convenio es con carácter mensual. Y después existen otros dos convenios. El convenio de migrante, que normalmente pues es el que firmáis muchos porque bien se os ha pasado el plazo de los 12 meses y ya no podéis firmar el convenio especial, o bien pues también puede ocurrir que estáis trabajando y después de un tiempo dejáis de cotizar a la Seguridad Social Americana y bueno, pues estáis trabajando y cotizáis a otro régimen y queréis daros de alta en un convenio. Bueno, pues el convenio de inmigrantes se puede firmar en cualquier momento, pero tiene el requisito de
tener que estar trabajando en Estados Unidos. Es decir, hay que acreditar estar trabajando aquí. El único convenio que permite darse de alta sin estar trabajando en Estados Unidos es el ordinario, pero en ese primer año únicamente. Y bueno, el convenio de migrante es un convenio que se puede firmar en cualquier momento y bueno, se cotiza por la base mínima del sistema. Normalmente, pues claro, el coste es menor, pero luego para el cálculo de la pensión pues también es menor, ¿no? La base reguladora. Y este convenio se paga con carácter trimestral, tiene un coste de unos 274 euros al mes, 823 al trimestre. El cargo se hace de manera trimestral. Y por último, hay un convenio especial para funcionarios o empleados de organismos internacionales que es muy similar al ordinario. Y bueno, no sé si hay alguien conectado en organismo internacional en esta presentación, pero bueno, si es así, pues tienen la posibilidad también de firmar este convenio y seguir cotizando a España en un periodo de un año desde que ostenta la condición de empleado. El pago de la cuota también es de carácter trimestral. Y bueno, esto es por lo que respecta a los convenios de seguridad social que tiene España, en el caso de que no se esté cotizando la seguridad social americana. Si estáis cotizando la seguridad social americana y que en vuestra nómina aparecería Social Security Tax o ASDI o FICA, en este caso estáis cotizando al sistema federal y sería de aplicación el convenio bilateral. El convenio bilateral os lo va a explicar ahora Nacho, permite totalizar periodos y bueno, yo creo que es de sumo interés como para cerrar luego la charla, porque siempre nos preguntáis muchísimo por él. Y bueno, yo creo que por mi parte nada más. Estamos aquí a disposición para cualquier pregunta, tanto oral, en el chat o en el buzón. Si son casos particulares, os animamos a que lo hagáis en el buzón y os damos respuesta particular a vuestro caso. Muchísimas gracias. Muy bien, pues os paso a explicar el convenio bilateral de seguridad social entre España y Estados Unidos. Esto es algo que ya está firmado desde el año 80 y tantos entre España y Estados Unidos. Es decir, el emigrante no tiene que suscribir nada, sino simplemente acogerse a los derechos que crea. Para que se aplique, ¿para qué sirve en general? Pues sirve para poder sumar los años trabajados a los dos sistemas y con la suma de los años tener acceso a pensiones de los dos países. Yo siempre pongo el ejemplo negativo, ¿no? Que es alguien que ha cotizado 14 años en España, cuando hacen falta 15 como mínimo, aparte de que 2 estén luego dentro de los últimos 2 años, dentro de los últimos 15, perdón, y en Estados Unidos, alguien que ha cotizado 14 años en España y 9 en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos hacen falta 10 años mínimos de cotizaciones. Sin este convenio bilateral, esa persona se quedaría sin pensión de ninguno de los dos países porque ninguno cumple los requisitos. Solicitando la aplicación del convenio, esa persona tendría un total de 23 años, se habla en los sistemas de seguridad social, le consideran que tiene 23 años en total y esos 23 años le dan acceso a cumplir los requisitos mínimos de las pensiones de los dos países. Con lo cual podrá cobrar pensión de los dos parciales. ¿Qué hace falta para que se pueda aplicar el convenio? Hay que haber cotizado como mínimo un año a la Seguridad Social Española, y en ese caso como mínimo 15 a la americana, y a la americana año y medio. Es decir, España tramita las solicitudes de convenio cuando la persona ha cotizado por lo menos un año. Periodos inferiores no los admite para sumar, para hacer la suma. Y Estados Unidos exige año y medio, 6 créditos. ¿De acuerdo? Importante, de momento no se aplica al régimen de clases pasivas. Es decir, este es un convenio de sistema de seguridad social a sistema de seguridad social y solo se aplica a la gente que ha cotizado a ambos sistemas de seguridad social. Por lo tanto, como las clases pasivas en España no cotizan a la seguridad social, no se aplicaría, no lo podrían pedir la gente que cotiza a clases pasivas en España y a seguridad social en Estados Unidos. Al revés, igual, no lo podrían pedir la gente que ha cotizado a la seguridad social española, pero en Estados Unidos solamente ha cotizado a un sistema estatal de pensiones, municipal, de profesores, de bomberos, de carteros, de cualquier otro tipo, que no sea de seguridad social. Y lo que hace falta es no cumplir con los requisitos mínimos de un país o del otro, o de ninguno de los dos, para tener derecho a las prestaciones. ¿Qué cubre? La pensión de jubilación,
la de muerte y supervivencia, las de incapacidad permanente, es decir, todo tipo de pensiones. Y bueno, luego veremos también que cubre, que tiene otra aplicación práctica, pero vamos con las pensiones, que es lo que interesa a todo el mundo. Para totalizar, para hacer esa suma, los dos países tienen en cuenta las cotizaciones que no estén superpuestas, que no estén pagadas a la vez a los dos países. Por eso viene un poco el conflicto con los convenios especiales de los que hablaba Arantxa, de cotiza a la Seguridad Social Española. No siempre interesa porque, sobre todo, si se está ya cotizando a la Seguridad Social Americana. En ese caso, escribidnos, llamadnos, tenemos una conversación y vemos el caso específico. ¿Okay? Luego, las prestaciones económicas se prorratean, España las prorratea, o sea, sale una pensión de 1.000 euros y dice, las 3/4 partes de tu vida laboral han sido en España, te pagamos 750 euros, que es las 3/4 partes de tu vida laboral, las que hiciste en España. El cálculo de la base reguladora, bueno, cada país calcula las pensiones en base a su legislación propia. Es decir, a las cotizaciones españolas no se le aplica la legislación americana para el cálculo de la pensión y viceversa. Los americanos aplican su propia legislación, no la legislación española. Si hay lagunas, periodos sin cotizar en España, se aplica la base mínima del grupo profesional, de los 7 grupos profesionales que hay, que es al que se cotizaba en España. ¿Qué hay que hacer para solicitar este convenio? De momento no tenéis que hacer nada. Es decir, vuestras cotizaciones en Estados Unidos se van acumulando a vuestro historial de cotizaciones estadounidense que tienen en la computadora en Baltimore y ahí se van sumando años. Los años de España ya están sumados en España. Si volvéis a España, se dejan de cotizar en Estados Unidos y empieza a sumarse más en España. Solamente hace falta hacer algo al pedir la pensión. Si no se cumplen los requisitos de uno en otro país, se pide la pensión a través del convenio. Se pide la aplicación del convenio para acceder a la pensión. ¿Cómo se pide? Sencillito. Quien reside en Estados Unidos al jubilarse pide las 2 pensiones a través de la Seguridad Social Americana. Puede ser en una oficina local o incluso, si ya se tenía la pensión americana, se puede pedir la española a través de la sede central de Baltimore. Si se reside en España en el momento de jubilarse, se pide a través de la Seguridad Social Española en un centro de atención e información de la Seguridad Social o a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Ya tienen un impreso cada país especial para gente que ha cotizado en más de un país. Y se encarga la Seguridad Social de ese país, a través del que uno, de comunicarlo al otro país. Esta persona me pide la pensión y aquí me ha cotizado tantos años. El otro país ya lo suma y le concede la pensión según su legislación. Se abonan por separado. Es decir, España nunca va a pagar la pensión americana ni Estados Unidos va a pagar la pensión española. Cada país calcula y abona la pensión separadamente. Lo último que os quería decir es que no tienen por qué pedirse las pensiones a la vez. Es decir, en Estados Unidos es común que la gente se jubile, aunque la edad de jubilación son los 67, se puede solicitar antes con coeficientes reductores. Uno puede pedir la pensión americana y esperar a cumplir los 67 años, que es el requisito mínimo, es uno de los requisitos de España, para luego solicitar la española. En ese caso, se está cobrando ya la americana, todavía si vive en Estados Unidos, al solicitar la española, la pide a través de Estados Unidos, de la Seguridad Social Americana. Si está en España, porque con lo americano ya puede vivir en España, se espera a cumplir la edad de 67 años y la pide en España a los 67. ¿De acuerdo? Y pues creo que no se me escapa nada. Vamos al... bueno, vale. Ahora vamos a ver unos casos prácticos de pensiones. Alguien que haya cotizado 5 años a la Seguridad Social Americana y 10 años a España. Esta persona no cumpliría los requisitos de ninguno de los dos países, porque Estados Unidos exige 10, España 15. Sin embargo,
Al sumar los periodos, esta persona pide la pensión a través del convenio bilateral, si reside en Estados Unidos, a través de Estados Unidos, y se van a hablar los sistemas de seguridad social. Los dos países van a decir, ah, tiene 15 años cotizados, Estados Unidos dice, me cumple el requisito ya, yo ahora le abono, le calculo y le abono una pensión en virtud de los 5 años que me ha cotizado antes. Es decir, necesita el convenio bilateral, Estados Unidos le prorrateará la pensión, le dará las 2/3 partes en este caso. España, por su parte, lo mismo, va a decir 15 años en total, 2 dentro de los últimos 15, me cumplen los requisitos, no tiene derecho a pensión directamente, pero sí a través del convenio bilateral, yo ahora la calculo con los 10 años y le pago las 2/3 partes porque es el porcentaje de la vida laboral que ha transcurrido en España. Siguiente caso, 12 años en Estados Unidos, 15 años en España. Esta persona no necesitaría del convenio bilateral para solicitarla, porque cumple el requisito mínimo de Estados Unidos y en España los cumple también, siempre y cuando 2 años estén dentro de los últimos 15 de calendario, ¿no? Una peculiaridad. Estados Unidos tiene una ley que se llama Windfall Elimination Provision, que aprobó el Congreso hace muchos años. Casi todos los años se la intenta cargar y nunca pueden, pero lo que hace este Windfall Elimination Provision es que aplica una fórmula diferente de cálculo cuando se tiene derecho a la pensión independiente de Estados Unidos y también se tiene derecho a otra pensión. Este Windfall Elimination Provision no lo pensaron en principio para los convenios bilaterales, para las pensiones por convenio bilateral, sino para los otros muchos regímenes que hay aquí de TRS, de Teachers Retirement System, de Sistema Federal de Pensiones, del Postal Service, que también tienen su cosa, muchas municipales hay. Entonces, los americanos dicen, o sea, la ley esa lo que hace es decir, nosotros te calculamos la pensión, que te damos, aplicamos una fórmula que favorece más a quien ha cotizado menos, pero si resulta que tienes otra pensión ya no te vamos a aplicar esa fórmula, te vamos a aplicar otra, resultado que se reduce un poco la pensión americana pura. ¿De acuerdo? Es ley americana, no podemos hacer nada nosotros, escribid a vuestro congresista si lo tenéis, porque no hay otra. Vamos a ver otro caso, 7 años cotizados a la Seguridad Social Americana y 25 a España. Este ya casi ni lo tengo que explicar porque seguro que ya os lo sabéis. No tendría derecho a pensión americana directamente porque no tiene los 10 años cotizados, los 40 cures, y en España pues le sobra tiempo porque tiene 25 años para cumplir el requisito mínimo. Entonces tendría una pensión pura española por los 25 años, pero para la americana tendría que solicitarlo a través del convenio. Como para la otra pensión no ha necesitado, el web no se aplica cuando para la otra pensión, para la pensión a través de convenio, la pensión española ha hecho falta solicitarla a través de convenio. Si se tiene pensión española pura, los americanos pueden aplicar el web. Si la pensión española se ha tenido que pedir a través del convenio, ya no aplican el web. Las dos pensiones son compatibles, eso sí. De acuerdo. Último caso, 15 años cotizados a la Seguridad Social Americana, 3 años a España. Los requisitos americanos los cumple, los españoles no. Sumando los años totaliza 18, con lo cual ya cumple el requisito español y tendrá una pensión americana pura y una pensión española prorrateada porque, y tiene que solicitarla a través del convenio. Los americanos, obviamente, aquí no aplican el web porque ha hecho falta solicitar la española a través del convenio. Y hasta aquí es lo de... Bueno, tenemos un cuadro donde se resumen todas las situaciones posibles de cotizaciones a los dos países. Primero es más de 10 años en Estados Unidos, 40 quarters, más de 15 años en España, son 2 pensiones puras, una de cada país. Más de 10 años en Estados Unidos, pensión americana pura. Más de 1 año y menos de 15 en España, pensión española a través de convenio, necesita el convenio bilateral esta. El caso contrario al anterior,
más de 6 quarters, más de año y medio en Estados Unidos y menos de 10 años, va a necesitar de la aplicación del convenio para pedir la pensión americana. Y en cambio, en la española tiene 15 años, se pide la española es pensión pura directamente. El último caso es quien no llega en ninguno de los dos casos. Más de 6 quarters en Estados Unidos y menos de 40, y más de un año pero menos de 15 años en Estados Unidos. Aquí necesariamente se tienen que pedir las dos a través del convenio. Si en total se suman por lo menos 10 años, Estados Unidos le dará una pensión. Si no se llegan a esos 10 años, no le da pensión Estados Unidos. Y España lo mismo. Si en total tiene 15 años entre España y Estados Unidos, le dará una pensión prorrateada española. Si no llega a los 15 años, España no le dará una pensión. De acuerdo. Vale, pues eso es en cuanto a aplicación del convenio para las pensiones. El convenio tiene otra aplicación que es para los trabajadores que se desplazan temporalmente de un país al otro. Es decir, la empresa está en Estados Unidos o en España, le manda a una subsidiaria o la matriz de la empresa en el otro país, ya sea de España o Estados Unidos. Estas personas pueden solicitar seguir cotizando al país de origen. Digamos, no necesariamente de origen de nacimiento, es decir, puede ser español que me han contratado aquí, yo qué sé, una empresa grande, IBM, y ahora me manda 5 años a trabajar a España. Yo, aun siendo español, puedo seguir cotizando a Estados Unidos si quiero, pues porque tengo aquí la vida organizada y voy a volver a Estados Unidos. Se puede seguir hasta un máximo de 7 años. 5 años con la solicitud inicial y 2 años con una prórroga. Es muy facilito de hacer, se solicita a la pensión, a la seguridad social del país de origen. En Estados Unidos es online, en España también online. La empresa pide 2 impresos a la Tesorería General de la Seguridad Social y estableciendo un documento donde dice que está exento de cotizar en otro país desde tal fecha hasta tal fecha. Entonces, si el IRS te lo pide, pues dices, no, yo ya cotizo en España, no tengo que cotizar por seguridad social aquí. Y en España pues lo mismo, pero al revés. Y nada más de esto. Pasamos ahora a... Oh, perdón. Lo dejamos aquí, sí, al final. Buenas, creo que... Sí, disculpar, nada, yo creo que ya hemos terminado con la presentación. Os ponemos aquí al final nuestros datos de contacto para lo que necesitéis, un poco como hemos visto al principio. Pues nos podéis escribir, aparte de saber, como hemos dicho, que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos página web, podéis escribirnos a nuestro correo electrónico estadosunidos@mites.gov.es y ahí os podemos atender en todas las consultas, con independencia de que, bueno, que sepáis simplemente que tenemos un apartado de preguntas frecuentes sobre todas estas cuestiones de asistencia sanitaria, del convenio bilateral, de los convenios especiales, que a lo mejor hay algunas preguntas que incluso leyéndolas pues, es vuestro caso particular, pero podéis también, por supuesto, escribirnos y hemos puesto también unas hojas informativas, digamos, con más explicación de esto que os han comentado Nacho y Arantxa, de los convenios especiales, y estamos en proceso de elaborar también unos videotutoriales con nuestros servicios centrales que os van a describir lo que hay que hacer, los pasos y con un vídeo, por así decirlo, que creemos que puede ser gráficamente muy acorde, ¿no? Para las cuestiones que son un poquito más complicadas de mezclar documentos y sedes electrónicas, ¿no? Así que nada, por nuestra parte lo dejamos aquí. Si queréis hacemos una ronda de preguntas, cuestiones un poco genéricas con independencia de aquellas que puedan estar por escrito. Sí. Mira, hay en el chat varias preguntas en relación a las cotizaciones de profesores y de investigadores que yo creo que, si no te parece mal, aclaro aquí un momento, porque a veces hay charlas en las que, bueno, cuando hay funcionarios o hay profesores conectados solemos contar esto, ¿no? Sobre todo profesores visitantes. Mejor la otra, la de profesores visitantes. Perdón. Sí, bueno, digo profesores visitantes, pero en realidad las personas que están preguntando son profesores y creo que no visitantes, pero sirve en cualquier caso. No, esta no, es la anterior.
Es la anterior. Tenían dudas, le estaban diciendo varias personas a Juan Carlos, que está por aquí conectado, que obligatoriamente cotizaba a la Seguridad Social Americana. No, hay estados en los que sí que hay profesores que cotizan a la Seguridad Social Americana, los mínimos, casi todos cotizan a una cosa que se llama el TRS, y el TRS, como veis en esta diapositiva, pues no entra en el ámbito de aplicación del convenio bilateral. Entonces, Juan Carlos, en tu caso, si estás cotizando al TRS, muy probablemente pues valora si te interesa firmar un convenio especial, escríbenos y te podemos llamar y te contamos, y valora si te interesa firmar un convenio especial y seguir bueno, pues sumando años en tu carrera de cotización en España, ¿vale? Normalmente esto siempre tenemos lo de los profesores visitantes dividido entre funcionarios y no funcionarios. En este caso no sé cuál es tu situación, pero cotizas a la Seguridad Social en Estados Unidos, pero no a la federal, estás cotizando al TRS. Pero dependiendo del estado puede ser que haya otras personas que sean profesoras en esta charla que sí que estén cotizando a la Social Security americana federal. En esos casos sí que es de aplicación el convenio bilateral, ¿vale? Entonces siempre ponemos aquí que cuando alguien cotiza al TRS, bueno, pues que a lo mejor le puede interesar firmar un convenio especial y que nos escriba y os contamos un poco cómo hacerlo, os mandamos la solicitud y el coste que tiene, ¿vale? Es que como ha habido ahí varias cruces de mensajes, me parecía que era mejor aclararlo de forma verbal, bueno, pues que Juan Carlos no estabas en lo desacertado, sino que en tu caso pues estás cotizando a otro sistema que no es de aplicación al convenio bilateral. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, Susana. Perdón, Arantxa. Susana, te damos la palabra a ti si queréis que hagamos alguna ronda de preguntas o si, como tú nos digas. Como queráis, la verdad es que muchísimas gracias por la charla, ha sido muy, muy informativa, muy densa y muchísima información. Os recordamos que pondremos tanto la grabación del vídeo de toda la charla completa en la página de FAEUSA y también os vais a enviar el PowerPoint, con lo cual también tendremos ahí toda la información para que la veáis detenidamente. Nos hemos extendido mucho, pero vamos, si queréis podemos hacer alguna pregunta muy brevemente. Sí, Susana, una apreciación simplemente. Os vamos a mandar el PowerPoint, como os decimos, con una actualización en las cifras, que habréis visto que había una referencia a 2023, afecta al salario mínimo, que se ha incrementado hace pocos días o semanas, que se ha incrementado, el IPREM también del que ha hablado Nacho, que también se ha modificado, y lo que ha comentado Arantxa también de las edades y demás, cuando hemos hablado de la seguridad social. Actualizaremos esos datos y esas cuantías. Simplemente, a lo largo del día de hoy os mandamos ya con los datos actualizados 2024 para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Perdonad por ese aspecto. Nada, muchísimas gracias. Pues creo que voy a plantear nada más un par de preguntas porque tampoco hay muchas, la verdad es que se ha cubierto muchos temas y creo que es mejor que cada persona individualmente pregunte sus cuestiones particulares. Pero una, por ejemplo, general dice que hasta donde sé, la Administración de la Seguridad Social de España debería resolver una pensión de jubilación en un plazo de 90 días. ¿Cuál es el tiempo esperado para los residentes en Estados Unidos? ¿Se tarda el mismo tiempo? Perdón, Susana, gracias. Esta persona, ya hemos estado escribiéndoles con él a través del buzón estos días, a Sebastián, le acabo de contestar yo. Su caso lo hemos remitido a Madrid porque parece que ha habido alguna incidencia con los informes de cotización. Y bueno, como es una cosa particular, Sebastián, si no tienes inconveniente, lo resolvemos por correo electrónico, más que nada porque, bueno, pues efectivamente hay que responder en el plazo de 3 meses. El problema viene muchas veces que la administración americana tarda bastante en remitir los informes de cotización. Y luego sucede también que mucha gente aquí en Estados Unidos, esto es una aclaración que queremos hacer, se puede jubilar y seguir trabajando. En España, para acceder a la pensión hay que dejar de trabajar. Es decir, tiene que haber una finalización de la actividad laboral. Y sucede a veces que en las solicitudes de jubilación, pues o no se indica cuándo se va a jubilar uno, o si se indica que va a ser en los siguientes meses, muchas veces la Seguridad Social española no resuelve hasta que no finaliza esa actividad laboral. Entonces, no sabemos exactamente qué ha pasado en este caso particular, pero bueno, yo misma reenvié esa consulta a Madrid hace unos días, así que estoy esperando que me den respuesta y, Sebastián, esperamos martes, miércoles poderte dar pues información detallada de cómo está esta incidencia, que desde luego es una incidencia. Muchas gracias.
Hay un par de preguntas sobre el acceso a la sanidad durante los desplazamientos. Una de ellas creo que ya la habéis respondido, es si el titular no está presente, pero si está el cónyuge e hijos, ¿tendrán derecho a recibir la atención médica? Ya habéis respuesto, creo que no es posible, únicamente tiene que estar el titular, ¿verdad? Sí, así es, eso es lo que dice la normativa, Susana. Hemos tenido situaciones en donde les han atendido, pero nuestra obligación es referir a lo que dice la normativa, que es la presencia del titular para dar cobertura al cónyuge y a los hijos. Entonces, mejor cumplir con los requisitos para no encontrarnos con ninguna sorpresa. Pero sí ha ¿Y habido casos donde hace los han falta tener, o sea, el certificado hay que llevarlo en papel o puede ser electrónico? ¿Cómo No, te puede ser también dicen? electrónico. A ver, en teoría no es necesario incluso llevar el documento, pero como a veces las bases de datos no están bien cruzadas, recomendamos que, bueno, lo pueda llevar electrónicamente y si lo puede imprimir, pues mejor para mostrarlo en papel. Pero vamos, en teoría no es necesario No es- porque hay una base de datos general, que además se llama Badass, que es un nombre curioso en Estados Unidos, donde está todo el mundo. Es decir, simplemente con el DNI o el pasaporte debería ser suficiente. No obstante, lo recomendamos por si acaso. Y otra pregunta creo que debe ser para las subvenciones por el retorno. Si te haces ciudadano americano mientras que estás aquí, ¿tienes también derecho Puedes tenerlo si has trabajado como español durante al menos 12 meses dentro de los 6 años anteriores. no o sea, no hay problema con que te hayas No hecho hay tu problema, país? puede haberlo si llevas ya 10 años siendo estadounidense, porque entonces ya consideran que no eres emigrante español porque has trabajado aquí en virtud de que eres estadounidense. ¿Sabes? Si antes has necesitado un visado o el green card porque no eras americano para trabajar en Estados Unidos, ese tiempo te cuenta hacia los 12 meses dentro de los 6 últimos años. Si los 6 años enteros han sido americanos, ya no te lo van a dar. Muy bien. Otra pregunta también sobre el subsidio para retornados. Esta persona dice que se lo concedieron, pero no lo usó 18 meses y que ahora cuando lo intenta solicitar dice que solo se concede una vez en la vida. Eso no es verdad, ¿no? Habéis comentado que no es así. No, lo que pasa es que si lo ha solicitado otra vez dentro de los 18 meses, o sea, nosotros no somos los que lo concedemos, es el SEPE y es el que aplica sus propios criterios, pero entendemos que si han transcurrido más de 18 meses desde el último retorno y luego ha trabajado un año aquí, sí deberían dárselo, sí. Y no hemos tenido problemas en ese sentido. Más de una persona ha pasado 2 veces por aquí, digamos. Pues vamos a ver, otra pregunta también, que si cuando vuelva a España empiezo a cobrar una pensión pública estadounidense, ¿debo pagar impuestos según el derecho fiscal de los Estados Unidos o de España? Eso creo que es una pregunta más para finanzas, pero tal vez vosotros tenéis algo de información. Exacto, eso mejora la Consejería de Finanzas, todo el tema de impuestos, que son ellos los Sí, especialistas. ya varias preguntas son sobre eso. Creo que la próxima charla va a ser sobre finanzas. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque hemos abusado de vuestro tiempo y de vuestra generosidad y ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a todos los participantes. También, como ha dicho María al principio, FAEUSA es una federación de asociaciones. Nos formamos parte de diferentes asociaciones y podéis ser miembros de FAEUSA. Si os metéis en la página web, que creo que está también en el chat, podéis ver cómo funcionamos y cómo poder haceros socios. Organizamos charlas con diferentes consejerías como esta, que ha sido súper interesante y creo que de gran provecho para todos. Y pensamos seguir haciendo otra, seguramente con finanzas, porque hay muchas preguntas que son muy relacionadas. Y nada, lo dejamos aquí, agradeciendo de nuevo a todas vuestra participación y sobre todo a los ponentes, a Marcos, Nacho, a Arantxa y Pilar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias. Nada, gracias a vosotros.